Bueno, bien hermanos, gloria al Señor. Vamos a continuar en esta mañana con el punto 2 o a continuar con nuestra lección que estamos hablando hace 8 días, que era sobre el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, ¿cierto? Hemos venido haciendo estudios bíblicos y en esta mañana trataremos de terminar esa lección y ese punto de doctrina en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Quiero recordar un poquito, estamos hablando de la importancia de esta lección, que es súper importante. Estamos hablando que es la iglesia y qué está haciendo Dios en el mundo hoy. Hablamos también sobre la venida de Cristo, que significa cosas diferentes para distintos grupos de personas. Vimos también el significado de la palabra rapto. No sé si se acuerda, pero vimos ese significado, que en latín es la palabra arrebatado, ¿ok? Y vimos algunas referencias bíblicas que revelan el rapto. Vimos también cuándo ocurrirá este evento. Vimos el primer punto, que este evento ocurrirá antes del tribunal de Cristo. Recuerden que el tribunal de Cristo es donde los creyentes van a ser juzgados, solamente los creyentes, ¿ok? Y estamos hablando de que no podemos confundirnos y decir que el tribunal de Cristo es también el juicio para los pecadores, no. Entonces el tribunal de Cristo es una cosa y el gran trono blanco es otra cosa. El tribunal de Cristo es el juicio para los creyentes por sus obras, sean buenas o sean malas, y vimos los versículos, y el gran trono blanco es para los pecadores. Eso no se puede confundir. También vimos que el tribunal de Cristo, que el arrebatamiento también es antes del día del Señor. Y antes del día del Señor es aquel tiempo fuerte, es aquel tiempo duro donde Dios, el Señor, el Padre, va a tratar con la humanidad, específicamente con los judíos. Y vamos a continuar viendo también esa parte donde podemos ver que los estudiantes bíblicos cuidadosos distinguen entre el día de Cristo y el día del Señor o del día de Jehová, los cuales se refieren al rapto o bema y el día de Jehová. Entonces vamos a identificar un poquito con esos versículos el día de Cristo, que significa el rapto, y el día de Jehová, que significa la ira del Señor o lo que pasa después del rapto. Son dos cosas importantes que se debe identificar cuando leemos la Biblia. Que cuando la Biblia habla del día de Cristo, está hablando de ese acontecimiento del rapto. Y que cuando la palabra dice el día de Jehová, o el día del Señor, o el día de Jehová, se está significando ese trato, o ese tiempo, esa dispensación después del rapto. Y vamos a ver algunos versículos. Vamos a 1 Corintios 1:8. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 8. Amén. Dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro ¿qué? Señor Jesucristo. Entonces ahí está hablando de qué. ¿De qué dispensación o de qué tiempo? Del arrebatamiento. Porque está hablando en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a Filipenses capítulo 1:6. Filipenses capítulo 1 y 6. Dice: estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día ¿de quién? De Jesucristo. Y vamos a Filipenses capítulo 1 versículo 10. Filipenses capítulo 1 versículo 10.
Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y vamos a Filipenses 2:16. Filipenses 2:16. Dice, reteniendo la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, hermanos, ¿a qué punto quiero llegar? Es que cuando habla del día de Cristo o el día de Jesucristo, está hablando de ese acontecimiento del arrebatamiento. Y no nos podemos confundir cuando él habla del día de Cristo, cuando la Biblia también habla del día de Jehová. El día de Jehová significa la ira del Señor después del arrebatamiento acá en la tierra. Entonces son dos cosas que debemos diferenciar y dos cosas importantes que nos habla de esos dos acontecimientos diferentes, ¿ok? También vamos a continuar con eso. Ahí les dejo esos versículos para que los tengan, para que los estudien. También nos habla que el arrebatamiento es después del retiro del Espíritu Santo, ¿ok? Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 6 y 7. Ya habíamos leído ese versículo. 2 de Tesalonicenses 2, 6 y 7. Entonces, antes del retiro del Espíritu Santo, 2 de Tesalonicenses 2, 7 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya opera, solo opera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces, hay algo que detiene o que detendrá ese acontecimiento o ese hombre de pecado, ¿sí? Que todavía no lo va a dejar soltarse a hacer sus cosas. Y eso que lo detiene es el Espíritu Santo. Por eso les digo que cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo también irá, ¿cierto?, con nosotros, porque el Espíritu Santo está en los creyentes. Entonces, obviamente, al la iglesia ser arrebatada, el Espíritu Santo también se irá con nosotros. Cuando ese acontecimiento pase, vendrá la revelación del hombre de pecado. Leímos 2 Tesalonicenses 2, 6, 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al hombre de pecado, para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces está hablando de que el que lo detiene es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora hoy en el creyente. Eso está en 1 Corintios 6, 19. Cuando el creyente haya sido arrebatado, el Espíritu Santo también es retirado. Notemos la similaridad o la repetición en el 2 de Tesalonicenses 2:3, donde nos habla de eso. Comparado con los versículos 7 y 8, en el versículo 3, cuando ocurra el rapto, el hombre de pecado es revelado. En los versículos 7 y 8, ¿cierto?, de 2 de Tesalonicenses, en los versículos 7 y 8, cuando el Espíritu Santo es retirado, luego aquel maligno es revelado. Es muy evidente, pues, que el anticristo no aparece en la escena hasta después del rapto de la iglesia. Entonces vemos esos versículos, hermanos, donde se nos habla de eso. Antes del día de ira y de la tribulación. Entonces el rapto ocurre también antes del día de ira y de la tribulación. La Biblia habla de una gran tribulación mundial venidera, ¿ok? Vamos a ir a Mateo capítulo 24, 21 y 22. Entonces la Biblia habla de una gran tribulación mundial venidera. ¿Cuándo ocurre la gran tribulación? Después del arrebatamiento. Mateo 24, 21 y 22.
Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, hermanos, vemos que la gran tribulación va a ser mundial, va a ser para todo el mundo, ¿ok? Muy importante esa parte. Vamos a continuar un momento. Dice, este es idéntico al día de la ira de Dios, donde se muestra Apocalipsis capítulo 6, 17, Apocalipsis 5.1 y Apocalipsis 16.1. Dice, la tribulación pues es el tiempo de la ira y juicio de Dios a los cuales el creyente no es destinado. Primera de Tesalonicenses 5.9, donde dice, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué decimos nosotros? Porque hay otras doctrinas que dicen que la iglesia sí va a estar en la gran tribulación. Este versículo nos enseña que nosotros no fuimos puestos para ira, ¿ok? Dice 1 Tesalonicenses 5.9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y el tiempo de la gran tribulación, Dios va a derramar su ira sobre el mundo entero. Acabamos de leer Mateo 24, 21, 22, donde se habla de eso. Y nosotros, y la iglesia, no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un versículo que nos apoyamos, por el cual decimos que la iglesia en este momento no va a pasar por la gran tribulación. Ese versículo es clave, hermanos, para poder apoyar nuestra posición. Entonces, del cual el creyente será librado. También Romanos 5.9 dice, mucho más ahora estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Romanos 5.9, otro versículo, mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, otro versículo el cual se apoya que no vamos a pasar por la gran tribulación, porque la gran tribulación es donde Dios va a derramar su ira, inclusive tanto que los días tienen que acortarse. ¿Por qué? Porque si no se acorta, todo el mundo pueda que muera por todas las plagas, por todo lo que mande el Señor. ¿Ok? Pero la iglesia no pasará. Romanos 5.9 y 1 de Tesalonicenses 5.9. Entonces, y del cual el creyente ya ha sido librado. Vamos a 1 de Tesalonicenses 1.10. Dice, y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró ¿de qué? De la ira que ha de qué? Que ha de venir. 3 versículos donde le muestro que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Usted se imagina la iglesia pasar por la gran tribulación? ¿Cierto? No sé. Entonces, 3 versículos donde los creyentes van a ser arrebatados y después empieza la gran tribulación. Muchas preguntas salen, ¿cierto? Muchas preguntas dicen, bueno, entonces ¿habrá gente que podrá ser salva en la gran tribulación? La respuesta es sí. Va a haber personas que van a ser salvas en la gran tribulación. Ahora, le va a tocar duro, ¿cierto? Va a tocar esforzarse totalmente por sus propios méritos. Yo me imagino a aquella gente, por ejemplo, que le hemos predicado a nosotros el Evangelio, a nuestros amigos, padres, hermanos, hijos, y que nunca vieron, nunca nos creyeron, nunca nos siguieron. Pero ¿qué tal es cuando pasa ese día nosotros nos vayamos y esa gente, yo creo que esa gente va a creer, esa gente que algún día nosotros le decimos, mira a Cristo, y cuando no nos vea a nosotros,
esa gente va a decir, wow, era verdad lo que ellos decían. Pero ¿sabe qué? Lo que vemos en el mundo hoy en día y todo lo que vemos en las cosas del mundo, también se va a mezclar esa cosa donde los ovnis, ¿cierto? ¿Qué van a pensar ellos? Que vino el arrebatamiento y ¿qué van a decir ellos? ¿Que fueron quiénes? Los ovnis que se llevó a estas personas locas, como nos dicen a nosotros. Entonces, gloria a Dios, hermanos, yo en mi posición creo firmemente que nosotros tendremos el rapto y después la gran tribulación. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, la tribulación pues es tiempo de ira y de juicio de Dios, a los cuales el creyente no es destinado. ¿Sí? Recordemos todos estos versículos. Los santos de la tribulación, Apocalipsis 7, 9 al 15, no son la iglesia, son los que nunca habían oído el evangelio de Cristo y serán salvos por la predicación de los 144,000 predicadores llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanitos, también ellos van a tener la oportunidad de escuchar el evangelio por los 144,000 y los 2 profetas, que son totalmente judíos, ¿sí? Son de las 12 tribus de Israel. Los 144,000 son judíos santos que no van a tener, no se van a casar, ni nada de eso. Son personas escogidas específicamente por Dios para predicar al mundo. ¿Ok? No, los 144,000 no es como dicen la secta de los testigos de Jehová, que son ellos. Es raro. No, son judíos, son personas judías escogidas de Dios y son de las 12 tribus de Israel. Entonces son predicadores llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Recuerde que hoy en día el Espíritu Santo está en nosotros, en cada uno de nosotros. En ese tiempo el Espíritu Santo lo que va a hacer es como el Antiguo Testamento, va a estar en ciertas personas, no en todos, van a estar en ciertas personas, ¿ok? En esta ocasión en los 144,000. Los que tuvieron oportunidad de ser salvos antes del arrebatamiento, pero rechazaron a Cristo, serán enceguecidos y perdidos por siempre. Porque vemos que Dios también es un Dios de justicia, un Dios que también a esas personas que nunca han querido saber de Cristo, también les va a endurecer. Pero obviamente también aquellas personas o algunas personas van a meditar en todo lo que nosotros le dijimos, la iglesia predicó, y también podrán ser salvos. Pero están esas 2 líneas. Contrastes extraordinarios entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Entonces mire que yo les decía al principio de esta enseñanza, hace 8 días, que tampoco podemos confundir el rapto y la segunda venida de Cristo. El rapto es una cosa que nosotros nos encontramos la iglesia se encuentra con Cristo en el aire o en el cielo, y la segunda venida de Cristo, Él asciende, ¿cierto? Desciende, subir, asciende hacia la tierra. Entonces son 2 cosas diferentes, ¿ok? Entonces vamos a ver esos contrastes. Es interesante estos 12 puntos. Entonces, contrastes extraordinarios entre el rapto y la segunda venida de Cristo. En el rapto, Cristo, y en la segunda venida, Cristo. Entonces, primero, viene en el aire. El rapto, ¿qué? Viene en el aire. Pero la segunda venida de Cristo viene a la tierra. Ya vemos las 2 posiciones. 2, viene por nosotros. El rapto viene por nosotros, la iglesia. Segundo, o en la segunda venida de Cristo, viene con nosotros. Tercero, viene para bendecir, ¿ok? El rapto. Pero la segunda venida de Cristo viene para juzgar y hacer guerra. 4, viene en las nubes en cuanto al rapto. Pero el otro contraste viene al monte de los olivos. ¿Ok? 5, no juzga al mundo en el rapto, no juzga al mundo. Pero en la segunda venida de Cristo juzga al mundo. 6, lleva a los santos al cielo. El otro, trae los santos a la tierra del cielo.
7. Viene inminentemente en cualquier momento. Pero en la segunda venida de Cristo viene con muchas señas. ¿Ok? 8. Viene secretamente en el rapto. Pero en la segunda venida viene abiertamente. Dice, todo ojo lo verá. 9. No encadena a Satanás. Pero en la segunda venida, encadena a Satanás en el abismo. ¿Ok? 10. Viene solo por la iglesia. Pero en la segunda venida viene para bendecir a todo el mundo. 11. Viene sin ejércitos. Pero en la segunda venida viene con los ejércitos del cielo. 12. Viene para completar nuestra salvación. Pero en la segunda venida viene para cumplir la promesa de Dios a David. ¿Ok? Entonces vemos esos 12 contrastes en cuanto al rapto y en cuanto a la segunda venida de Cristo. Van a haber acontecimientos en el rapto que son diferentes a la segunda venida de Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia este evento? Se nos exhorta a esperar a Cristo. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Estamos en el punto de cuál debe ser nuestra actitud hacia este evento. ¿Cuál evento? El rapto. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos que al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces es una espera que sigue mirando deseosamente con un gozo anticipado. Entonces esa debe ser nuestra actitud, esperar ese día con gozo. En nosotros va a pasar dos cosas para estar con el Señor. Primero, sea la muerte o sea el arrebatamiento. ¿Ok? Dice otra actitud: debemos velar y ser sobrios. Primera de Tesalonicenses 5:6. Debemos velar y ser sobrios. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y ¿qué? Y seamos sobrios. Entonces ese versículo quiere decir que estemos siempre en conexión al Señor, en oración, en su palabra, en armonía con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Esa debe ser otra actitud fundamental en el creyente para ese día. El Señor dice: velad, ¿cierto? No durmamos como los demás lo hacen, sino que velemos, ¿ok? Debemos amar su venida. Debemos amar su venida. Segunda de Timoteo 4:8. Esta debe ser nuestra actitud en cuanto al rapto. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman ¿qué? Su venida. Entonces el creyente también debe amar, debe esperar, debe desear ese momento, ¿cierto? De que el Señor venga. Hermanos, no sé cuántos de ustedes oran al Señor y hay momentos y hay días donde nosotros decimos: Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cierto? ¿Cuándo estaremos contigo en tu reino? ¿Cuándo podemos postrarnos delante de ti? ¿Cuándo podemos estar en el cielo? Cuando dice tu palabra que no habrá lamento, no habrá tristeza, que tú serás nuestra luz, que ni siquiera necesitaremos del sol, porque tú eres nuestra luz. ¿Cuántos hermanos oramos de esta manera en ocasiones de nuestra vida? ¿Cierto? Yo de verdad, hermanos, oro mucho cuando en días oro: Señor, ven pronto. Y por ejemplo, el apóstol Juan, una de las cosas que tenía, y el último libro, Apocalipsis, y el último capítulo de Apocalipsis, el apóstol Juan termina con: Jesús, Señor, ven pronto, ven pronto. Este es el deseo que debe tener la iglesia, que nuestro Cristo venga pronto. ¿Qué es lo que ocurre en el arrebatamiento? Cristo
¿Qué es lo que ocurre en el arrebatamiento? Cristo, por su omnipotencia, conquista la tumba. 1 Corintios 15:55. Revierte las leyes de la descomposición. 1 Corintios 15:53 al 54. Vamos allá. 1 Corintios 15:53 y 54 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. También quita la ley de la gravedad. 1 Tesalonicenses 4:15 al 17 dice: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, es particular estos versículos, sino que no nos da tiempo de estudiar pues muchas cosas, pero en particular estos versículos. Mire, Pablo pensaba posiblemente que en ese tiempo él iba a ser arrebatado, porque dice en el versículo 17, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados. Él pensaba que en el tiempo de él iba a ser arrebatados, pero esto también es importante, porque mire que él pensaba que eso iba a pasar, y él sabía que la gran tribulación todavía no había pues empezado, ni el anticristo se había mostrado. Entonces también Pablo ahí nos enseña o nos lleva de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, porque él lo esperaba, él esperaba ese momento. ¿Okay? Vamos a continuar. Dice: nuestros cuerpos se cambiarán instantáneamente de cuerpos débiles, mortales, naturales y corruptos, a cuerpos que serán incorruptibles. ¿Cierto? Por ejemplo, las mujeres que sufren tanto con su peso, ¿cierto? Que, no pude comer porque ya me subí 5 kilos. Esas mujeres serán bendecidas porque ya no tendrán ese problema. Su cuerpo se vestirá de inmortalidad, ya no será corruptible, será un cuerpo incorruptible. ¿Okay? Gloria a Dios. Aquellos, y quizás yo cuando vayan pasando los días, que la humanidad sufre tanta enfermedad, ¿cierto? El cáncer que no tiene cura, el SIDA que tanto han luchado con esto, que son enfermedades de nosotros, los virus, ya todas estas cosas no podrán afectarnos porque no tenemos el mismo cuerpo, tenemos un cuerpo diferente. Ojo, y nosotros estaremos con un cuerpo, o sea, nosotros no es como la cultura, la religión, o las películas, etcétera, nos dice que nosotros cuando muramos seremos unos angelitos, o como la religión enseña: el angelito, ya el ángel tal está en el cielo. No, nosotros no seremos ningunos ángeles. Los ángeles ya existen, ya están. Nosotros cuando venga el arrebatamiento, cuando muramos, resucitaremos con un cuerpo, pero no con un cuerpo como antes lo teníamos, sino con un cuerpo incorruptible. No es que nos van a salir alitas, no, eso jamás está en la Biblia. Las alas, e inclusive algunos ángeles no tienen alas, ¿cierto? Los serafines, los querubines sí tienen alas, sí tienen varias, y eso es otro estudio pues de angelología pues que se ve también. Pero hermanos, también uno rompe muchos mitos, muchas cosas que el mundo enseña. Muy bien, hermanos, entonces también nuestro cuerpo será incorruptible. Veremos también cara a cara a Cristo y seremos cambiados
instantáneamente a su semejanza. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y recuerde que Cristo tampoco está como espíritu en el cielo. Cristo está con su cuerpo, ¿ok? Cristo está con su cuerpo literalmente. Entonces nosotros veremos cara a cara al Señor Jesucristo, ¿sí? Y seremos también cambiados instantáneamente a su semejanza. Bueno, mis hermanos, para ese punto quiero agregar Judas capítulo 24 y Filipenses 3:21, que habla un poquito de eso. Seremos arrebatados en las nubes y quitados del mundo. Ya hemos leído varios versículos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17. Heredaremos la gloria del cielo y a Cristo. Romanos 8, 17 al 18 y Primera de Pedro 4, 13 y Primera de Pedro 5, 4. Voy a repetirlo. Heredaremos la gloria del cielo y a Cristo. Romanos 8, 17. Primera de Pedro 4:13 y Primera de Pedro 5:4. Entonces, nuestra ciudadanía no está acá, nuestra ciudadanía está en el cielo. No es como las sectas de los testigos de Jehová, que ellos dicen también que el futuro es acá, el paraíso, aquí en la tierra. No, la iglesia, el futuro de la iglesia, y es lo que la palabra me muestra, y es nuestra esperanza, es el cielo, hermanos. Cristo dice en el libro de Juan que Él prepara mansiones para cada uno de nosotros. Exhortaciones finales para terminar esta doctrina resumida. ¿Qué dice este gran evento al creyente? Dice: consuélese. Primera de Tesalonicenses 4:18. Este debe ser, hermano, nuestro consuelo cuando estemos con Cristo. El arrebatamiento debe ser nuestra esperanza. Dice Primera de Tesalonicenses 4:18: por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Y el contexto está hablando del arrebatamiento. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4:18. Entonces, todo valdrá la pena cuando veamos a Cristo. Las penas del camino no parecerán nada cuando lleguemos al final de la jornada. Sé firme, dice también como exhortación. Seamos firmes, hermanos. Hebreos 6:19, 1 Corintios 15:57. No desmaye, no se eche para atrás, no vacile, que esta esperanza sea su ancla cuando rujan las tempestades de la vida. Sea celoso al Señor. Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues. Entonces, sea firme, hermanos, seamos celosos también en cuanto a las cosas de Dios. Sea alerta a todo lo que está pasando. Busque oportunidades para servir. Ocupar hasta que yo venga. Lucas 19:13. Hermanos, yo no sé, pero en estos últimos tiempos han ocurrido cosas extrañas. Yo no sé cuántos están conmigo, pero ese virus, ¿cierto? De la nada, mire cómo cambió el mundo entero, cambió las cosas, tanta gente que murió. Mire la guerra entre Rusia y Ucrania, están en guerra, ¿cierto? Dice la palabra que habrán rumores de guerra, y en este momento ese país está en guerra, ¿sí? Entonces vemos acontecimientos extraños. Otro acontecimiento, que la maldad se aumentará. ¿Cuántos no creen eso? Que la maldad se ha aumentado, ¿cierto? Sí. Vemos la diversidad de género, la fuerza que ha tomado, y ellos cuando se protestan van en contra de ¿quién? De los creyentes, ¿cierto? Destruyen las iglesias, atacan a los cristianos, obviamente porque la palabra habla en contra de muchas de esas cosas. Vemos hoy en día que no se le puede pegar a un hijo porque te echan a la cárcel. Vemos tantas leyes que han puesto. El aborto, hermanos, el aborto en nuestro país. O sea,
están asesinando a un ser, a una vida. Entonces dice la palabra que la maldad se aumentará. Y lo estábamos viendo, hermanos. Entonces Cristo está a la puerta. Mi hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estamos? ¿Estamos firmes o no? ¿Estamos velando? ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo la palabra? No. ¿Será que cuando venga seremos avergonzados? ¿O al contrario, será que seremos recibidos con los brazos abiertos de parte de Cristo? Ese es el mensaje, hermano, de este estudio. Este estudio no es solamente para conocimiento. Yo puedo llenarme de conocimiento de esto y ser el peor cristiano. Pero yo puedo llenarme de conocimiento de esto y ser el mejor creyente, el mejor cristiano. Amén. Entonces, estamos viendo cada domingo cada doctrina, pero que esto no sea de solo conocimiento. Yo he visto gente que está en el mundo y tiene un conocimiento enorme de la palabra, pero está en el mundo. Entonces, ¿de qué vale tener ese conocimiento? Este conocimiento debe llevarnos a adorar y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adorar a nuestro Padre, adorar al Hijo y adorar al Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, gracias por este mensaje, Señor, de tu palabra.